¿Qué tan bueno es realmente el jugador más alto de la NBA? O mejor dicho, el jugador más alto que podría llegar a la NBA. Ahora mismo los jugadores más altos de la liga miden alrededor de 2,24 m, 7 pies y 4 pulgadas. Gigantes absolutos, hombres que ya parecen irreales cuando los ves en una cancha profesional. Pero incluso ellos parecen pequeños cuando están al lado de un joven que está cambiando por completo la percepción de lo que significa ser alto en el baloncesto. Su nombre es Olivier Ryu. Tiene solo 19 años y mide 7 pies con 9 pulgadas. Eso lo hace 5 pulgadas más alto que cualquier jugador actual de la NBA. Una diferencia que no suena tan grande hasta que los ves en persona. Olivier puede clavar el balón sin saltar. En las filas de calentamiento, cuando hace bandejas, parece un niño jugando con un aro de juguete. Todo está demasiado bajo para él. Todo parece diseñado para alguien más pequeño. Es más alto que los jugadores más altos en la historia de la NBA. Y lo más inquietante de todo es que todavía sigue creciendo. Tal vez recuerdes aquel video viral en el que se encuentra con Shaquille O'Neal. El momento es breve, pero inolvidable. Shaq, uno de los hombres más imponentes que jamás haya pisado una cancha, se queda congelado. Su expresión lo dice todo. Shaquille O'Neal mide 7 pies exactos, y aún así Olivier lo hace ver normal. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Ser el más alto no te convierte automáticamente en el mejor. Así que la pregunta real es esta: ¿qué tan bueno es Olivier Ryu en realidad? Para entenderlo, tenemos que retroceder al inicio de todo. Mucho antes de los videos virales, mucho antes de los récords, antes incluso de que el mundo supiera su nombre. Porque Olivier Ryu ha estado rompiendo marcas desde el momento en que nació. A los 5 años ya era más alto que su maestra de jardín de niños. A los 8 ya medía 1,80 m. A los 12 años alcanzó los 7 pies. Y con apenas 15 años fue reconocido oficialmente como el adolescente más alto del mundo, con 7 pies y 5 pulgadas, según el libro de los récords Guinness. Para ponerlo en perspectiva, a los 14 años ya era más alto que la mayoría de los pivots elite de la NBA actual. Hoy, con 19 años, se planta en 7 pies y 9 pulgadas. Un cuerpo que parece sacado de un videojuego o de un experimento. Nació en Canadá en febrero de 2006, dentro de una familia claramente atlética. Su padre medía 6 pies y 8 pulgadas. Su madre fue jugadora de voleibol. Su hermano mayor jugó baloncesto y también mide 6 pies y 8. Pero Olivier era diferente. La lotería genética no solo le sonrió, le cambió la vida por completo. Sus videos jugándose en categorías juveniles se hicieron virales por una razón muy simple: no era justo. Bloqueaba absolutamente todo. Clavaba el balón sobre chicos que le doblaban la edad. Lo que se veía en la cancha no parecía baloncesto, parecía otro deporte distinto. Incluso estrellas actuales de la NBA comentaban sus clips. Hacían preguntas que nadie sabía responder. ¿Cómo se defiende a alguien así? ¿Cómo se desarrolla un jugador así? ¿Hasta dónde puede llegar? Pero aquí es donde Olivier Ryu se separa del típico chico alto. No se conformó con aprovechar su estatura. Jugó cada año con las selecciones juveniles de Canadá. Viajó a Europa. Se unió al sistema juvenil de élite del Real Madrid. Buscó constantemente el nivel más alto de competencia posible. Quería medirse contra los mejores, una y otra vez, para demostrar que no era una curiosidad ni un truco viral, ni un simple espectáculo. Cuando le preguntaron si ser tan alto era una bendición o una maldición, su respuesta fue clara: es una bendición. Puede usarlo para el baloncesto, para la fama, incluso para cosas simples de la vida diaria. Hay una aceptación genuina de aquello que lo hace diferente. Pero la historia no termina ahí, porque mientras su altura abre puertas, también crea problemas que la mayoría de las personas jamás experimentará. Vivir en un mundo construido para gente mucho más baja tiene consecuencias. Y en el baloncesto de alto nivel, ser extremadamente alto no es solo una ventaja, también es una enorme incógnita. Dominar a niños de tu edad es una cosa, pero enfrentarte a talento elite real es otra historia completamente distinta. Y ahí es donde Olivier necesita probar quién era en realidad. Ese viaje lo llevó a uno de los programas más prestigiosos del baloncesto estadounidense, un lugar diseñado para moldear proyectos en jugadores profesionales, un lugar donde no importa cuántos seguidores tengas, solo cuánto puedes rendir. Ese lugar fue IMG Academy. Y ahí empezó la verdadera prueba.
Para responder a esa pregunta, Olivier Riou tuvo que abandonar el terreno cómodo donde su altura lo hacía imparable y entrar en un entorno donde todos eran elite, donde ya no bastaba con ser diferente, donde cada debilidad quedaba expuesta. Ese entorno tenía nombre y apellido: IMG Academy. IMG no es una escuela cualquiera, es una fábrica de talento, un lugar donde se desarrollan futuros profesionales con un plan a largo plazo. Han pasado por ahí innumerables jugadores que terminaron en la NBA y cuando Olivier llegó, el programa ya sabía exactamente qué estaba haciendo, porque no es la primera vez que veían a un gigante canadiense llegar como un proyecto crudo. Apenas unos años antes, otro jugador alto, también de Canadá, había aterrizado en IMG sin rankings, sin hype, sin expectativas. No era rápido, no era dominante, y muchos pensaban que nunca llegaría lejos. Ese jugador terminó convirtiéndose en 2 veces jugador universitario del año y fue seleccionado en el top 10 del draft de la NBA. IMG no apostaba al presente, apostaba al proceso. Entonces, ¿qué te da realmente medir 7 pies con 9 pulgadas en una cancha de baloncesto? Las ventajas saltan a la vista. Olivier es un desajuste automático contra cualquiera. Llega directo a la pintura, establece posición sin esfuerzo, recibe cerca del aro y genera tiros fáciles. Si lo doblan, descarga el balón a tiradores abiertos. Vive en zona de anotación sin necesidad de saltar. Pero hay un detalle clave que lo separa de otros gigantes extremos. Olivier Riou no es frágil. A diferencia de muchos jugadores extremadamente altos que son delgados, desproporcionados y propensos a lesiones, él tiene un cuerpo lleno, sólido. Si no supieras su estatura, pensarías que está normalmente proporcionado. Eso es enorme pensando en su desarrollo a largo plazo. Sin embargo, aquí es donde la historia se complica. Existe un punto crítico en el baloncesto. Hasta los 7 pies 4 pulgadas, muchos jugadores aún conservan movilidad lateral decente, pero una vez supera los 7 pies 6, el cuerpo cambia. La rapidez lateral cae drásticamente, acelerar toma tiempo y frenar cuesta más. Olivier se mueve mejor de lo esperado, pero no puede cambiar de dirección con rapidez. Necesita varios segundos para alcanzar velocidad máxima. Si un rebote cae apenas fuera de su alcance estático, muchas veces no llega. Jugadores más pequeños y rápidos suelen ganarle balones sueltos. Y hay otro factor invisible, y hay otro factor inevitable: el riesgo de lesiones. Cuanto más alto eres, más difícil es soportar largas cargas de minutos. El cuerpo sufre más, las articulaciones trabajan al límite. En IMG esto se tuvo claro desde el primer día. Por eso al inicio Olivier solo jugaba minutos de ventaja amplia, entradas cortas, sin presión. Mientras tanto su rutina diaria era brutal: sala de pesas, entrenamiento de resistencia, trabajo de habilidades, entrenadores personales, nutricionista dedicado. El reto no era bloquear tiros ni capturar rebotes, el reto era mantenerse al ritmo y aguantar partidos completos. Con el paso de los años de secundaria fue ganando más minutos, pero al final su evaluación quedó clara. Olivier Riou terminó como recluta de 3 estrellas, rankeado alrededor del puesto 300 a nivel nacional y número 55 entre los pivots. ¿Te suena familiar? Ese otro canadiense alto tuvo prácticamente la misma evaluación. Los reportes eran casi idénticos: ocupa espacio, no se mueve bien, necesita mejorar coordinación. La historia se estaba repitiendo. Pero los rankings son solo números. La verdadera prueba no ocurre en entrenamientos ni en evaluaciones. Ocurre cuando te enfrentas cara a cara contra los mejores prospectos del mundo, contra jugadores que también sueñan con la NBA. Y para Olivier Riou, esa prueba llegó en el escenario internacional. Y ahí es donde realmente empezamos a entender quién era y quién todavía no era. La respuesta empieza a tomar forma cuando Olivier Riou sale del entorno controlado del desarrollo y se enfrenta al juicio más duro que existe en este deporte: la competencia internacional. No hay hype que te salve ahí. No hay minutos regalados, solo producción real contra los mejores jóvenes del planeta. El primer gran examen llegó en 2021, en el campeonato FIBA Sub-16 de las Américas. Olivier tenía apenas 15 años y aún así fue titular durante todo el torneo. En 6 partidos promedió 8,3 puntos, 10,3 rebotes y 2,5 tapones por encuentro. Números sólidos, especialmente considerando su edad y el nivel del evento. En los cuartos de final, frente a Puerto Rico, registró 10 puntos, 9 rebotes y 3 bloqueos, pero su actuación más reveladora llegó en la semifinal contra Estados Unidos. Ese equipo estaba cargado de talento. Futuros picks top 10 del draft, atletas explosivos, jugadores ya listos para el siguiente nivel. Y Olivier no desapareció.
En 25 minutos aportó 12 puntos, 12 rebotes y 4 tapones, lanzando 5 de 8 en tiros de campo. Canadá perdió el partido, pero se llevó el bronce. En el duelo por el tercer puesto, Olivier volvió a contribuir con 10 puntos y 6 rebotes en apenas 17 minutos. Con solo 15 años, contra competencia elite, fue productivo. No dominante, no arrollador, pero sólido. Y eso importa. Ahora avancemos hasta 2023, el Mundial FIBA Sub-19, ahora con 17 años. Olivier era uno de los jugadores más jóvenes del torneo, y este campeonato era otra bestia completamente distinta. Francia contaba con elecciones número 1 y 2 del draft reciente. Estados Unidos tenía múltiples selecciones de lotería. El nivel era brutal, y los minutos de Olivier reflejaron esa realidad. Promedió apenas 3,2 puntos, 3,4 rebotes y un tapón por partido. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Convirtió 7 de sus 8 intentos de campo en todo el torneo. Cuando tuvo oportunidades, fue eficiente. En su único partido con más de 10 minutos frente a Japón, anotó 10 puntos con 5 de 6 en tiros y añadió 5 rebotes. No era el foco ofensivo, no era la prioridad del equipo, pero cuando entraba, cumplía. Contra los mejores prospectos del mundo mostró destellos. Luego llegó 2024, el campeonato FIBA Sub-18 de las Américas. 3 años mayor, con más experiencia, con todo el desarrollo de IMG encima. Las expectativas eran mucho más altas. Este era el torneo donde debía dar el salto. Y no ocurrió. Olivier fue titular en la mayoría de los partidos, pero jugó en ráfagas cortísimas, de apenas 3 minutos por ingreso. Promedió solo 9 minutos por partido. Sus números finales fueron modestos, 4,5 puntos, 4,5 rebotes y 2 tapones por juego. No hubo actuaciones memorables, no hubo partidos dominantes. Y claro, es difícil producir con tan poco tiempo en cancha. Canadá tenía varios anotadores confiables y no necesitaba que Olivier cargara con la ofensiva. Pero la duda quedó flotando en el aire. ¿Era un problema de acondicionamiento físico o eran decisiones técnicas del cuerpo técnico? El veredicto internacional fue claro, aunque incómodo. Olivier Riou puede competir contra elite, pero todavía no es dominante. Es eficiente cuando tiene oportunidades, pero necesita demostrar que puede sostener su impacto durante periodos prolongados. Al final de la secundaria, la conclusión era la misma en todos lados. Potencial intrigante, pero extremadamente verde. Y eso es precisamente lo que hace que su decisión universitaria sea tan fascinante. Porque cuando llegó el momento de elegir su próximo paso, Olivier no buscó protagonismo inmediato. No eligió un programa donde sería la estrella desde el día 1. Eligió paciencia, eligió aprendizaje, eligió un camino mucho más arriesgado, pero también mucho más inteligente. Al terminar la secundaria, Olivier Riou se encontraba en una posición peculiar. Programas universitarios de todo el país habían mostrado interés. La historia decía que jugadores de 7 pies 6 pulgadas o más podían tener éxito a nivel universitario. No había razón para pensar que él no pudiera lograrlo, o incluso superarlos. Las ofertas estaban ahí, pero la decisión que tomó sorprendió a muchos. Olivier eligió quedarse en Florida y unirse a los Gators. Y hay un detalle crucial que cambia por completo la narrativa. Llegó como preferred walk-on. Eso significa que su lugar en la rotación no estaba garantizado. No había promesas, no había minutos asegurados. Era una apuesta total. La temporada 2023-2024 fue especial para Florida. El equipo era realmente bueno. El plan inicial era integrar a Olivier de forma progresiva, sin apresurarlo, pero ocurrió algo inesperado. Su popularidad se convirtió en un problema. Sentado en la banca, cada partido, los aficionados empezaban a corear su nombre. Querían verlo jugar, querían ver al gigante. Su sola presencia generaba ruido, presión, distracción, y eso no ayudaba ni al equipo ni a su desarrollo. Entonces ambas partes tomaron una decisión madura. Redshirt, como explicó su entrenador con total claridad. No quería quemar un año de elegibilidad por 30 segundos de juego. Pensé en su mejor interés, así que Olivier no jugó. Pero eso no significa que se quedara al margen. Entrenó todos los días, practicó. Jugó scrimmage, aprendió el sistema, se adaptó al ritmo universitario y mientras tanto, Florida hizo historia. El equipo terminó la temporada regular con marca de 36-4, ganó su conferencia y se coronó campeón nacional. Olivier vivió todo el proceso desde dentro. Fue parte de un equipo campeón, vio de primera mano lo que se necesita para ganar a ese nivel. Se entrenó diariamente con futuros jugadores de la NBA, aprendió sin la presión de tener que rendir inmediatamente. Ahora, Florida busca defender el título, y Olivier tendrá un rol mayor. Las oportunidades de Neil son enormes, la atención mediática es constante,
y su carrera universitaria activa comenzará con algo que muy pocos jugadores tienen: experiencia de elite, formación en una academia top, medallas internacionales y un programa campeón. ¿Recuerdas a ese gigante canadiense que pasó por IMG? También fue recluta de 3 estrellas. También estaba rankeado alrededor del puesto 75 entre los pivots. En su primer año universitario solo fue titular en 2 de 28 partidos. Nadie imaginaba lo que vendría después. Ganó 2 veces el premio al jugador universitario del año. Lideró a su equipo hasta la final nacional. Fue seleccionado en el top 10 del draft y acaba de tener una sólida temporada de novato en la NBA. Ese jugador mide 5 pulgadas menos que Olivier Riou. Entonces, ¿qué es Olivier Riou? Un prospecto muy verde. Su capacidad para finalizar necesita mejorar mucho. Su juego de pies aún está en desarrollo. Ha convertido tiros extremadamente difíciles y ha fallado bandejas sencillas. Pero también hay señales positivas. Los defensores lo golpean constantemente intentando bloquearlo. Provoca faltas. Es un tirador decente desde la línea de libres. En un torneo lanzó 69%. Su mecánica de tiro es bastante limpia y toma decisiones inteligentes. No fuerza triples, no se aleja de la pintura. Si algún día desarrolla un tiro de 3 puntos, podría ser literalmente imparable. Defensivamente, su impacto es innegable, requiere que 3 jugadores lo bloqueen para rebotear. Toda la defensa rival gira alrededor de él, y eso libera espacios para sus compañeros. Su físico es impresionante, más fuerte y lleno que la mayoría de jugadores extremadamente altos de su edad. Lo ideal para él sería quedarse 4 años en la universidad. Todavía tiene solo 19. Cuando sea elegible para el draft, tendrá 23 o 24 años. Años clave para trabajar su cuerpo, su condición física y sus habilidades. Y aquí viene un dato que lo cambia todo. El 7 de noviembre, Olivier Riou hizo su debut universitario contra North Florida, convirtiéndose en el jugador más alto de la historia del baloncesto universitario en disputar un partido. Luego, el 22 de noviembre, contra Merrimack, anotó su primer punto desde la línea de libres y capturó su primer rebote, convirtiéndose oficialmente en el jugador más alto en anotar en la historia del baloncesto universitario. ¿Tendrá minutos consistentes? Si sigue desarrollándose, todo es posible. Después de recorrer todo su camino, desde fenómeno viral, pasando por competencias internacionales, desarrollo en IMG Academy y su integración a un programa campeón universitario, queda una sola pregunta sobre la mesa, la que todos quieren responder. Olivier Riou, ¿va a llegar a la NBA? Y aquí es donde hay que ser completamente honestos. En el baloncesto moderno, en el actual 2026, ser alto ya no es suficiente. Los jugadores extremadamente grandes son atacados constantemente en defensa. Los bases los sacan de la pintura, los enfrentan en aclarados, los castigan en el pick and roll. Los pivots ahora tiran de 3. El juego es más rápido, más abierto, más exigente físicamente que nunca. Aunque el baloncesto siempre ha sido un deporte de hombres altos, existe algo muy real: se puede ser demasiado alto. Y ahí es donde muchos proyectos similares han fallado. Pero Olivier Riou tiene algo que lo diferencia. Nunca antes habíamos visto un jugador de esta altura que pudiera competir funcionalmente contra talento de elite. No es torpe, no es un simple obstáculo. Puede sostener su posición, puede ejecutar sistemas, puede producir aunque sean ráfagas. Todavía es un proyecto, todavía es crudo, pero está trabajando. Está comprometido y cuando sea elegible para el draft tendrá entre 23 y 24 años. Eso significa años completos para desarrollar fuerza, resistencia, coordinación y fundamentos. No es un experimento apresurado, es un proceso a largo plazo. Personalmente, soy optimista. Creo que al menos un equipo de la NBA va a arriesgarse. No porque sea una curiosidad, sino porque su impacto defensivo, su tamaño funcional y su progreso continuo lo justifican. Tal vez no sea una superestrella, tal vez no juegue 30 minutos por noche, pero en una liga donde cada ventaja importa, un jugador así siempre va a generar interés. Y pase lo que pase, hay algo claro: Olivier Riou ya hizo historia. Desde el niño que parecía jugar en una canasta demasiado baja hasta el gigante que obligó a replantear estrategias, evaluaciones y límites físicos del deporte, su historia todavía se está escribiendo. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que Olivier Riou llegará a la NBA o existe un punto donde la altura deja de ser una ventaja? Los jugadores más altos de la NBA hoy en día son Saddiq Bey y Victor Wembanyama, ambos oficialmente con una altura de 2,24 metros. Pero hay un joven de solo 18 años que los hace ver pequeños. Estamos hablando de Olivier Riou, quien se volvió viral después de que se difundiera un video suyo cortando la red tras ganar el campeonato universitario con los Florida Gators. La diferencia con los demás: él no necesitó una escalera, solo se paró debajo del aro y listo. Puede hacer clavadas sin saltar, y cuando calienta antes de un partido, parece un adulto jugando en una cancha de niños. Y no es para menos, mide 2,38 metros,
Eso lo hace 14 centímetros más alto que cualquier jugador actual de la NBA. Pero lo impactante no es solo su tamaño. Ryu es más alto que leyendas como George Muresan o Manute Bol, y lo más increíble es que todavía está creciendo. Hace unos meses se viralizó un clip donde se encuentra con Shaquille O'Neal. La reacción de Shaq lo dice todo. Y recordemos, Shaq mide 2,16 metros. Olivier ha sido un fenómeno desde niño. A los 5 ya era más alto que su maestra, a los 8 medía 1,82, a los 12 ya alcanzaba los 2,13 y a los 14 fue reconocido por Guinness como el adolescente más alto del mundo. Desde entonces su nombre ha sonado en todo internet y sus videos dominando a rivales mucho más bajos no tardaron en captar la atención. Incluso Steph Curry comentó en sus publicaciones: "Tengo demasiadas preguntas y nadie me las responde. Y seguro tú también te las haces. ¿Quién es este gigante? ¿De dónde salió? ¿Y de verdad tiene futuro en la NBA?". Pues bien, Olivier Ryu no solo ha crecido físicamente desde aquellos videos virales, también ha evolucionado como jugador y como persona. Y sí, él mismo ha dicho que considera su altura una bendición. Being 7'6", do you think of it as a blessing or a curse or both? Blessing. A blessing. Yeah. That's nice to hear. Why do you say that, generally speaking? You can use it for almost everything. You can use it for being famous, you can use it for basketball, you can use it for highest shelf in the kitchen or whatever. So, yeah. No solo le ha abierto puertas en el deporte, también para alcanzar los estantes más altos en la cocina, como bromea. Nacido en Canadá en febrero de 2006, Olivier viene de una familia con raíces deportivas. Su padre, aunque era fotógrafo, mide más de 2 metros. Su madre jugó voleibol y su hermano mayor también practicó baloncesto. Pero Olivier era distinto, su talento y su tamaño lo hicieron viral desde muy joven en Canadá. Esto lo llevó a dar el salto a Europa, donde fue fichado por el Real Madrid, uno de los clubes más prestigiosos del mundo en desarrollo de talento. De ahí han salido jugadores como Luka Doncic, Garuba y Willy Hernán Gómez. En Madrid destacó frente a los mejores equipos juveniles del continente. Esto despertó el interés de academias en Estados Unidos y finalmente decidió unirse a IMG Academy en Florida, una fábrica de futuras estrellas de la NBA. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En esa misma academia, años atrás, otro canadiense llamado Zach Edey llegó sin saber siquiera si quería jugar al básquet. Quería ser beisbolista. Pero con paciencia y trabajo, pasó de novato sin experiencia a ser el mejor jugador universitario de Estados Unidos. Zach Edey, aquel canadiense que llegó sin intención de ser basquetbolista, terminó siendo una estrella. Se convirtió en uno de los jugadores mejor rankeados del país. Eligió jugar en Purdue y tras 2 años fue nombrado Jugador del Año 2 veces consecutivas. No solo lideró a su equipo hasta la final del campeonato nacional, sino que fue elegido en el puesto 9 del draft de la NBA por los Memphis Grizzlies en 2024. With the 9th pick in the 2024 NBA draft, the Memphis Grizzlies select Zach Edey. En su primer año como profesional, promedió 9 puntos, 8 rebotes y más de un bloqueo por partido como pívot titular en uno de los mejores equipos del oeste. Ese éxito fue clave para que IMG Academy apostara por otro gigante en desarrollo, Olivier Ryu. A diferencia de Edey, Olivier ya venía entrenando como un atleta profesional desde muy joven. Su rutina diaria incluía gimnasio, sesiones de resistencia, entrenamientos personalizados y seguimiento nutricional. Para alguien de su tamaño, cosas como rebotear o bloquear tiros le resultaban naturales, pero su verdadero reto era otro: moverse con rapidez, seguir el ritmo del juego y aguantar todo un partido sin quedarse sin aire. Al principio, solo entraba en partidos decididos y por pocos minutos, pero con el tiempo fue ganándose más protagonismo, más minutos y más respeto. Olivier Ryu no solo ha sido una promesa en clubes y academias, también ha representado a Canadá en torneos internacionales desde muy joven. Su debut con la selección fue en 2021, durante el Campeonato FIBA Sub-16 de América, enfrentando a potencias de Norte, Centro y Sudamérica. En ese torneo fue titular y rindió de forma destacada. Promedió 8 puntos, más de 10 rebotes y 2.5 tapones por partido. En cuartos de final contra Puerto Rico registró 10 puntos, 9 rebotes y 3 bloqueos. Pero su mejor actuación llegó contra Estados Unidos en semifinales. Enfrentó a futuras estrellas de la NBA como Robert Dillingham, elegido por los Timberwolves, y Ron Holland, ex G-League Ignite y pick de los Pistons. Aún así, Rius dominó. Canadá, backplay, que intenta cerrar ahora. Arriba para el tiro Michael Tyne. Arriba, Ríos. Ríos en cámara lenta.
Quiero ver qué van a intentar. Ahí está Rius. Puede ser la fórmula. Sí. Atrás McBride. Arriba por el lanzamiento de los 12 puntos, 12 rebotes y 4 bloqueos en solo 25 minutos. Aunque Canadá perdió ese partido, lograron la medalla de bronce venciendo a República Dominicana, donde Olivier volvió a ser clave con 10 puntos y 6 rebotes. Un año después, en 2023, Ryu regresó con la selección, esta vez en el Mundial Sub-19. Con solo 17 años, era uno de los más jóvenes en un torneo lleno de futuras estrellas. Francia tenía a Zachary Rissacher y Alexandre Sarr, los dos primeros picks del draft 2024. Estados Unidos contaba con Cody Williams y Dylan Harper, ambos proyectados como top 10. En esta ocasión, jugó menos debido a la competencia con jugadores más experimentados, pero aún así dejó buenos números en los pocos minutos que tuvo. En el Mundial Sub-19, Ryu no tuvo tantos minutos como antes, en parte porque competía con jugadores más grandes y experimentados. Aún así, cuando estuvo en cancha, rindió. Promedió 3.2 puntos, 3.4 rebotes y un tapón por partido. Acertó 7 de sus 8 tiros de campo en todo el torneo. Y en el único partido donde jugó más de 10 minutos, contra Japón, brilló. 10 puntos, 5 rebotes y un bloqueo con un 83% de efectividad en tiros. En 2024 volvió a vestir la camiseta de Canadá, esta vez en el Campeonato FIBA Sub-18 de América. Era el mismo torneo donde se había lucido en 2021, pero esta vez las expectativas eran mucho más altas. Era su oportunidad de demostrar cuánto había mejorado desde su llegada a IMG Academy, pero no logró dar ese salto. Promedió 4,5 puntos, 4,5 rebotes y 2 tapones por encuentro, sin actuaciones memorables. Al terminar la secundaria, fue calificado como recluta de 3 estrellas por 247 Sports. Según uno de los analistas, Ryu es una presencia dominante en la cancha, ocupa mucho espacio y puede proteger el aro. Tiene buenas manos y un toque decente cerca del canasto, pero necesita mejorar su movilidad y coordinación, sobre todo en situaciones rápidas. En su clase fue clasificado como el jugador número 313 a nivel nacional, el centro número 55 y el número 28 del estado de Florida. Números que, en la era del one and done, pueden parecer bajos. Pero IMG tenía un plan a largo plazo para él. El plan con Olivier Ryu siempre fue a largo plazo, y si algo había demostrado IMG Academy con Zach Edey, es que las estrellas no siempre brillan desde el primer día. Curiosamente, cuando Edey terminó la secundaria, también era un recluta de 3 estrellas, pero con un ranking más bajo que Ryu en ese entonces. Eso hizo que muchos ojos se posaran sobre Olivier. Varios programas universitarios importantes mostraron interés y no era para menos. Jugadores enormes como Taco Fall o Mamadou Ndiaye también lograron tener carreras exitosas en la NCAA. Finalmente, Ryu decidió quedarse en Florida y unirse a los Gators, una decisión que hasta ahora ha resultado positiva. Fue reclutado con una visión a futuro y la idea era integrarlo poco a poco. Sin embargo, su tamaño y su fama terminaron siendo una distracción. En cada partido, los fans coreaban su nombre desde la banca, exigiendo verlo jugar, aunque no estuviera en los planes del técnico. Para evitar que eso afectara al equipo y desperdiciar uno de sus años de elegibilidad, se tomó una decisión inteligente: redshirtear la temporada. El redshirt es una práctica común en el baloncesto universitario. Si un jugador no va a tener minutos significativos en su primer año, es mejor no hacerlo jugar y guardar ese año de elegibilidad. El entrenador Todd Golden fue claro: no voy a quemar un año solo para ponerlo 30 segundos. Esto es por su bien. Aunque Olivier no jugó durante esa primera temporada, sí vivió toda la experiencia. Entrenó con el equipo, participó en prácticas, scrimmages y aprendió el sistema desde dentro. Y fue la decisión correcta. Ese año, los Florida Gators tuvieron una temporada espectacular. 36 victorias, título de la SEC y campeones nacionales en el March Madness. Ryu estuvo allí, en la banca, apoyando, aprendiendo y compartiendo cancha en los entrenamientos con jugadores como Walter Clayton Jr., MVP de la Final Four y futuro NBA. Para la próxima temporada, los Gators buscarán defender el título y Ryu tendrá un papel mucho más importante. Con toda la atención mediática que recibirá el equipo campeón, Olivier tiene la oportunidad perfecta para comenzar a generar ingresos por su imagen. Pero más allá del dinero o la fama, lo importante es que él realmente quiere esto.
No es como otros casos donde jugadores gigantes estuvieron en el deporte solo por su altura, como Robert Bobrovsky, compañero de LaMelo Ball en Spire, que hoy hace podcast y actúa, o incluso Tacko Fall, quien siempre mostró más interés por la tecnología. Olivier vive, respira y sueña con el baloncesto. Está comprometido. Él quiere ser profesional. Sus entrenadores lo han dicho 1000 veces. Es un trabajador incansable. Nunca han tenido que empujarlo porque siempre ha estado comprometido con mejorar. Todo indica que será un jugador universitario de 4 años. Y sinceramente, es imposible predecir hasta dónde puede llegar. Mide 2,38 metros y, como dicen, el cielo es el límite. Nadie imaginó que Zach Edey, quien solo fue titular en 2 de sus primeros 28 partidos en Purdue, acabaría siendo el mejor jugador universitario del país. Y lo curioso es que Edey es 13 centímetros más bajo que Ryu. Pero claro, tenemos que hablar de la gran incógnita. ¿Llegará Olivier Ryu a la NBA? La respuesta es quizá sí, quizá no, porque ser alto ya no garantiza nada en el baloncesto profesional. Hubo un tiempo donde con tener tamaño bastaba, pero hoy, en 2025, el juego ha cambiado. Los jugadores grandes son blanco fácil en defensa. Los bases los sacan del área, los enfrentan en el pick and roll y si no tienen rapidez, los dejan atrás sin piedad. Además, muchos pivots modernos pueden tirar triples. Si no sales a marcarlos, te castigan. Si lo haces, abres espacios para que otros penetren. Eso es lo que diferencia a talentos como Victor Wembanyama. Su altura no es lo que lo hace único, sino lo que puede hacer con ella. Maneja el balón, lanza, se mueve con agilidad, entiende el juego y puede defender múltiples posiciones. Aunque el baloncesto históricamente ha sido un deporte para jugadores altos, también existe algo llamado demasiado alto para la NBA. Tacko Fall es un ejemplo claro. Dominó en la universidad e incluso se enfrentó a Zion Williamson en el torneo NCAA. Pero cuando llegó a la NBA apenas jugó unos cuantos partidos. Era lento, rígido, una estatua en la cancha. Sin embargo, comparar a alguien como Tacko con Olivier Ryu no es del todo justo, porque nunca hemos visto a un jugador de 2,38 metros con el nivel de control y fundamentos que está desarrollando Ryu. Y lo mejor es que aún tiene tiempo. Al haber redshirteado este año, cuando sea elegible para el draft, tendrá 23 o 24 años, con varios años de entrenamiento de alto nivel encima. Tiempo suficiente para mejorar su físico, su resistencia, su técnica y convertirse en un verdadero profesional. Por eso soy optimista. Creo que en el draft de la NBA de 2029 algún equipo apostará por él. Y si lo hace, Olivier Ryu podría convertirse en el jugador más alto en la historia de la liga. Hoy mide 2,38, pero hay quienes dicen que aún está creciendo. ¿Llegará a los 2,44? Nada está fuera de la mesa, pero ahora te toca a ti. ¿Crees que Olivier Ryu llegará a la NBA? Y si lo logra, ¿tendrá una carrera exitosa? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gusta el baloncesto universitario, no te pierdas nuestro video sobre Larry Bird, que no teniendo grandes saltos ni físico de superestrella, terminó ganando 3 MVP. Haz clic en la pantalla, suscríbete y activa las notificaciones.